dice la Biblia, es más poderoso que yo, decía Juan el Bautista. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos han sido bautizados ya en el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen la evidencia de las lenguas en su vida? Le digo que mucha gente dice, ¿eso qué es? La parábola que habla de ser llenos es la parábola de las 10 vírgenes. Ten mucho cuidado con eso, porque si Jesús habló de eso es porque es importante. Él dijo, había 10 vírgenes. 5 eran prudentes. Diga conmigo, prudentes. A ver, diga, prudentes. Prudentes. ¿Sabe quién es un cristiano prudente? Aquel que busca la presencia de Dios. A su nombre. Porque mientras busques la presencia de Dios, eso te va a mantener de pie delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero cuando dejas de buscar a Dios, vas casi arrastrándose, diciendo, Señor, ayúdame. Y Dios dice, mis hijos no andan arrastrándose. Dios dice, mis hijos siempre están de pie ante mí. A ver, denle un aplauso a los que están de pie delante de Dios en esta mañana. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Entonces dice San Juan 14:26. San Juan 14:26. Otra evidencia más de por qué necesitas al Espíritu Santo. Y esto, ¿sabes qué? Él te lo da si tú lo pides. Jesús dijo que acaso no te lo daría si no lo pidieras al Padre. Jesús te puede bautizar en el Espíritu Santo en cualquier momento. A su nombre. Juan 14:26. Mas el Consolador, habló Jesús aquí, dice, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará, ¿qué dice ahí? Y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién te va a hablar la palabra a tu espíritu? El Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tienes que leer la palabra, pero el Espíritu Santo te la va a recordar cuando andes en malos pasos. Cuando andas por camino de pecado, te va a decir, para allá no es, es para acá. Cuando quieras hacer algo malo, te va a decir, no lo hagas porque eso ofende a Dios. Entonces el Espíritu Santo te va a empezar a guiar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Eso dice la Biblia. Entonces vamos a ver San Juan 20:22 también. Denle una vuelta a la página por ahí. San Juan 20:22. Gloria a Dios. Dice la Escritura, y habiendo dicho esto, Jesús, habiendo dicho estas palabras, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? Jesús. Por eso Juan decía, el que viene tras de mí es más poderoso. Él te va a bautizar en el Espíritu Santo. Yo te voy a decir, para que tengas una idea de lo que es esto. Vi un hombre llamado G. Ávila, ya murió, ya partió con el Señor, 50 años de ministerio. Pero cuando se convirtió, ellos eran católicos. Y la primera mujer que le hizo la vida imposible, cuando él fue el primer creyente en su familia, en su hogar, fue su esposa. Y G. Ávila oraba para que Dios tocara a su esposa. Le decía, Dios, tócala porque me va a hacer la vida imposible. Porque él ya conocía de Dios. Dios lo alcanzó a él cuando le había caído cáncer en los huesos. ¿Cómo le llaman a eso? Cuando los huesos, ¿cómo? Se empezaba ya a salir bolas. Él levantaba pesas allá en Puerto Rico. Fue Miss Puerto Rico él. Y dice el testimonio que él levantaba pesas. Y un día empezó a enfermar, de tal manera que no podía levantarse ni de la mesa él solo. Y dice que un día él era católico, pero un día prende la televisión y empezó a predicar un hombre en la televisión, le dijo, Dios puede sanarte. Y él creyó esa palabra y agarró y se metió a su recámara y dice, si tú me sanas, yo te voy a servir. Amén. Y por 50 años le sirvió porque Dios le sanó. Dale un aplauso al Señor bien fuerte, aleluya, a su nombre. Pero tenía un problema. La esposa era el problema. Le hacía la vida imposible. Y él orando al Señor, dice que una mañana se levantó de su cama a orar de madrugada y la esposa, el Espíritu Santo le empezó a bautizar en la cama donde estaba durmiendo. Y ella empezó a hablar en lenguas, en el Espíritu, y él escuchaba eso. Y él sabía que era el Señor que le estaba tratando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Y
cuando él entra a verla, después de que ella ya pasó ese momento, ¿verdad? Le dice a la esposa, el Señor me visitó. Y le dice, mujer, el Señor te cambió esa cara de repugnancia que tenías. Y desde ese momento sirvieron los dos al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale un aplauso al Espíritu Santo, aleluya. ¿Él quiere que cambie a tu esposo? Ora para que lo cambie. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso dice que él sopló y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Vamos todos al libro de Hechos 1:8, por favor. Esto no es nuevo, hermanos. Desde la iglesia primitiva, los primeros cristianos sabían de la importancia del Espíritu Santo, porque Jesús les enseñó de eso. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Esto le dijo Jesús a los discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué dice ahí? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último. ¿Qué dice ahí? ¿Se acuerdan cuando a Pedro lo arrestaron? ¿Se acuerdan cuando Pedro negó al Señor? ¿Cuántos se acuerdan cuando Pedro negó al Señor? ¿Por qué lo negó? Porque tuvo miedo. Porque todavía no tenía esto que Dios le dijo, el poder del Espíritu Santo. Y cuando Pedro negó al Señor se sintió miserable. Porque así se siente uno como hombre, como mujer de Dios cuando lo niega. Miserable. Pero Pedro se sintió así, hermanos. Y en el libro de los Hechos nos habla que cuando viene el Espíritu Santo y los llena, Pedro empieza a predicar con poder y autoridad. Diga conmigo, poder y autoridad. Otra vez dígalo, poder y autoridad. Son las dos cosas que caracterizan a un cristiano. Poder y autoridad. Estoy hablando de los cristianos. A su nombre. Poder. Hay gente que no tiene poder ni para reprender una mosca, hermano. A su nombre. Va caminando por la noche y le sale en la sombra y se pone a rezar en vez de orar. ¿Qué poder puede haber ahí? Pero hay dos cosas que dice la Biblia. Dios da poder y autoridad a su pueblo. Ay, ¿alguien quiere eso, hermano? Dale un aplauso al Señor. ¿Alguien quiere eso en esta mañana? A su nombre. ¿Sabe que uno puede tener tanto poder de parte de Dios que hasta las finanzas tienen que obedecer? Le puedes hablar hasta tu negocio con ese poder y esa autoridad. A su nombre. A la enfermedad le puedes decir te largas en el nombre de Jesús y se va en el nombre de Jesús. Se llama poder y autoridad. Hay un aplauso si quieres el poder y la autoridad de parte de Dios. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre. En la mayoría de las iglesias se habla de prosperidad, se habla de riqueza, se habla de que Dios te va a dar una casa grande y cosas así. Y pocos tocan este tema. Porque es el tema que al Espíritu Santo le agrada que hablen de él. A su nombre. Yo no digo que no hablen de eso, pero que toquen el tema del Espíritu Santo, porque es el que nos va a llevar al Padre cuando Él venga. ¿Cuánto dice amén, hermano? También dice Hechos 2:4, por favor. Hechos 2:4. A su nombre. Y fueron. Ay, dígalo más fuerte. Y fueron. Todos, diga conmigo, todos. Mira, a mí me preocupa que tú como padre estés lleno de tus hijos muertos. No, tienes que tener el carácter que tuvo Josué. Yo y mi casa. ¿Cuánto dicen yo y mi casa? O sea, si tú vas a creer el Espíritu Santo, pero los demás no lo quieren, entonces tienes que decir yo y mi casa. Por eso dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren vivir esa experiencia gloriosa? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras. Es el lenguaje de Dios lo que Satanás no entiende.
Te voy a decir algo que tienes que saber. Cuando tú vas a Dios y te vas con ese dolor y ese lamento, ay Señor,